Tenía 11 años cuando pisó un escenario de Broadway por primera vez. No como espectadora, sino como la estrella. Con su nombre en el cartel, el foco iluminando su rostro y la expectación de cientos de personas sobre cada palabra que pronunciaba. La mayoría de los niños de esa edad aún están descubriendo quiénes son. Sadie Singh ya sentía la presión de ser perfecta. Esta presión no la doblegó. Pero sí influyó en cada decisión que tomaría después. Porque la historia de Sadie Singh no trata de una chica guapa que apareció en televisión y se hizo famosa. Es la historia de alguien que creció bajo los focos antes de tener el vocabulario necesario para comprender lo que eso significaba. Que aprendió a meterse en la piel de personajes antes de tener claridad sobre sí misma. Y que, aún así, encontró un camino que la mayoría de los actores que empiezan jóvenes nunca logran recorrer, el de llegar a la edad adulta con su propia voz intacta. Sadie Singh nació en abril de 2002 en Brenham, Texas. Un pequeño pueblo rural, sin nada que presagiara lo que estaba por venir. Hija mediana de 5 hermanos, creció en un ambiente cálido y acogedor. No había una tradición artística evidente en la familia. Pero había algo en Sadie que necesitaba expresarse. Una energía que no podía ser contenida en la vida cotidiana de un pequeño pueblo del Texas rural. La madre lo notó enseguida. Llevó a Sadie a clases de teatro durante su infancia, y fue en ese primer contacto con el escenario cuando algo se encendió en ella. No era la típica emoción pasajera que muchos niños experimentan con actividades nuevas. Era diferente. Era un reconocimiento. Como si Sadie hubiera encontrado, mucho antes de lo esperado, el único lugar donde su existencia tenía pleno sentido. Cuando tenía 9 años, la familia tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se mudaron a Nueva York. No había un plan B claro. Había un niño con verdadero talento y unos padres dispuestos a darle una oportunidad real. Nueva York no es un lugar fácil para nadie. Para una familia tejana que intentaba abrirse camino en una de las industrias más competitivas del mundo, era una apuesta arriesgada. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. A los 11 años, Sadie Singh debutó en Broadway. El musical era Annie. No era la protagonista, pero estaba allí. En un escenario profesional, con un elenco completamente adulto, con la presión real de una producción a gran escala. Y no solo superó la experiencia, sino que no pasó desapercibida. Lo que nadie te cuenta es lo que significa crecer así. En el mundo del espectáculo, existen 2 tipos de infancia. La que transcurre bajo los focos y que desde fuera parece emocionante. Y la que se vive entre bastidores, entre ensayos de 8 horas, perdiéndose las fiestas de cumpleaños de los compañeros y forjando amistades que nunca llegan a concretarse por culpa de la apretada agenda. Sadie vivió ambas simultáneamente. Y lo hizo en una etapa de su vida en la que su mente aún estaba forjando los cimientos de todo lo que llegaría a ser. La presión era real. Las exigencias eran constantes. Pero lo peor estaba por llegar. Tras su paso por Broadway, Sadie siguió trabajando. Lo fácil fue darse a conocer. Lo difícil fue mantenerse vigente, crecer como actriz sin caer en las trampas que engulleron a tantos otros jóvenes talentos. Desenvolverse en una industria que utiliza a los niños como un producto y los desecha cuando dejan de ser una novedad. Y lo estaba logrando antes de cumplir los 12 años. En 2017, a los 15 años, se le presentó la oportunidad que lo cambiaría todo. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, buscaban un nuevo personaje para la segunda temporada de la serie. El papel era el de Max Mayfield. Una chica que practicaba skateboarding, enfadada, retraída, con un pasado doloroso que ocultaba tras una coraza impenetrable. Un personaje que necesitaba a alguien capaz de transmitir vulnerabilidad sin parecer débil. Sadie pasó la audición. Y consiguió el papel. Cuando Stranger Things llegó a Netflix, ya era todo un fenómeno. La segunda temporada fue vista por decenas de millones de personas en todo el mundo. Y Max Mayfield,
con su pelo rojo, su monopatín y su mirada penetrante, se convirtió al instante en uno de los personajes más queridos de la serie. Sadie Sink, a los 15 años, despertó con una fama para la que nadie está preparado. Esta decisión tendría consecuencias que ella aún estaba aprendiendo a asimilar. La fama en la era de las redes sociales no es la misma que hace décadas. Ya no se manifiesta solo como reconocimiento en la calle o invitaciones a eventos importantes. Se manifiesta como un escrutinio constante. Como opiniones sobre todo lo que vistes, haces, dices y con quién te juntas. Como comentarios que llegan a millones de personas y que los algoritmos envían directamente a la pantalla de tu teléfono. Y Sadie estaba experimentando esto a los 15 o 16 años, en una etapa en la que cualquier adolescente ya tiene suficientes dificultades para descubrir quién es. Lo que distinguió a Sadie durante este periodo fue algo que ella misma nombraría más tarde, una silenciosa negativa a renunciar al control sobre su propia historia. Ella no recurría compulsivamente a las redes sociales. No transformó su vida personal en contenido. No cultivó una imagen pública más allá de lo necesario. Mientras que la industria impulsaba a los jóvenes actores hacia la sobreexposición para mantenerse relevantes, Sadie optó por el camino opuesto. Eligió el silencio estratégico. Decidió dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Pero en ese momento, todo parecía un interminable paseo sobre la cuerda floja. La cuarta temporada de Stranger Things llegó en 2022 y trajo consigo el arco argumental más devastador al que Max Mayfield se había enfrentado hasta entonces. El personaje de Sadie, que había construido a lo largo de los años, se vio inmerso en situaciones emocionalmente extremas que exigieron a la actriz un nivel de compromiso totalmente diferente al de cualquier otro papel que hubiera interpretado antes. Hubo escenas que no solo requerían técnica, sino algo mucho más excepcional, la capacidad de sumergirse por completo en el dolor de otra persona. Hasta el punto de que el público olvidaba que estaba presenciando una actuación. Y entonces llegó el momento que sorprendió incluso a los críticos más duros. La escena de Sadie con Running Up That Hill de Kate Bush se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados de 2022. No por la coreografía ni los efectos especiales, sino por la verdad emocional que transmitía. Por lo que se reflejaba en su rostro. Por lo que se veía en sus ojos. Una actriz de 20 años que interpretaba a un personaje con tanta honestidad que personas de todo el mundo buscaron la canción de Kate Bush en plataformas de streaming y la devolvieron a la cima de las listas 4 décadas. Después de su lanzamiento original. No fue suerte. Fue el resultado de toda una década de trabajo que la mayoría de la gente nunca vio. Pero la historia de Sadie Sink no se limita a un solo personaje. Y aquí está la parte que muchos desconocen. En 2022, el mismo año en que Stranger Things alcanzó su máxima audiencia, Sadie protagonizó el cortometraje All Too Well, dirigido por Taylor Swift. Basado en la versión de 10 minutos de una de las canciones más aclamadas de Swift, el corto sitúa a Sadie en el centro de una historia sobre una relación desequilibrada entre una joven y un hombre mayor. Fue un proyecto completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Sin efectos especiales. Sin fantasía. Solo ella, un compañero de reparto y una cámara implacable. El resultado fue algo que los críticos no esperaban. Una interpretación madura y precisa que hizo que muchos se detuvieran a preguntar, ¿de dónde ha salido esta actriz? De Brenham, Texas. De una familia que se arriesgó. De años de ensayos de Broadway antes de cumplir los 12. De una adolescencia vivida a cámara lenta, bajo constante vigilancia, aprendiendo a desenvolverse bajo presión sin perder la esencia de lo que era real en el fondo. Ese fue el gran punto de inflexión que pocas personas se dieron cuenta de que estaba ocurriendo en tiempo real. Sadie Sink nunca fue solo Max Mayfield. Nunca fue solo la patinadora pelirroja. Desde el principio, se estaba construyendo algo más profundo. Una actriz que elegía sus proyectos con criterio, que rechazaba el camino fácil de la sobreexposición,
Que entendía que la longevidad en una carrera artística se basa en las decisiones, no solo en la visibilidad. En 2023, apareció en la película The Wall, junto a Brendan Fraser, en una escena que la crítica describiría como una de las más emotivas de la temporada. Una vez más, sin red de seguridad. Una vez más, solo la actriz y el momento. Lo que representa Sadie Sink no es solo una trayectoria de éxito precoz. Es una guía para sobrevivir a ese éxito sin perder la propia esencia en el proceso. En una industria que consume jóvenes talentos a un ritmo alarmante, que crea estrellas y las desgasta antes de que tengan suficiente claridad sobre quiénes son, Sadie llegó a la edad adulta con algo más valioso que cualquier premio, una integridad artística intacta. Jamás vendió lo que no quería vender. Nunca se convirtió en el producto que la industria quería que fuera. Y nunca dejó de trabajar con la seriedad de quien entiende que el escenario, sea cual sea, merece lo mejor de uno mismo. Hay un detalle sobre la trayectoria de Sadie que rara vez aparece en artículos de revistas o entrevistas en la alfombra roja. Un detalle que dice más sobre quién es ella que cualquier premio o récord de audiencia. Durante los años de mayor éxito de Stranger Things, cuando la serie estaba en la cima de su popularidad y cada movimiento del elenco era captado, fotografiado y publicado en tiempo real, Sadie tomó una decisión que probablemente sus asesores no le recomendaron. Adoptó una postura vegana y comenzó a usar la plataforma que había ganado para hablar sobre causas en las que realmente creía, especialmente el bienestar animal. No como una estrategia de imagen. No para parecer más interesante para cierto público. Porque era lo que realmente pensaba. En una industria donde cada palabra que pronuncia un actor está cuidadosamente calculada, donde los agentes de prensa revisan cada declaración antes de que se haga pública, donde la marca personal vale tanto como el talento. Sadie eligió hablar de lo que le importaba, incluso cuando no era lo que el mercado esperaba oír. Y ahí es precisamente donde logró algo que pocas personas en su posición consiguen, separó a la actriz de la celebridad. Comprendió, a una edad en la que muchos aún confunden ambas, que una impulsa una carrera y la otra puede destruirla. Que el verdadero valor del trabajo no reside en el número de seguidores ni en las portadas de revistas, sino en la calidad de lo que se ofrece ante la cámara, donde no hay forma de fingir. En aquel entonces, ella tenía 20 años. Y ya comprendía cosas que actores con décadas de experiencia todavía están tratando de aprender. La carrera de Sadie en Broadway también merece mayor atención. Tras Annie, regresó al teatro. Participó en The Miracle Worker, una obra clásica estadounidense sobre la relación entre Ellen Keller y su maestra Anne Sullivan. Interpretar un personaje con ese peso histórico, con ese nivel de exigencia técnica y emocional, a los 12 años, es algo que la mayoría de los actores adultos evitarían. Sadie no lo hizo. Se entregó al papel con toda su alma. Y eso fue lo que la preparó para lo que estaba por venir. No solo Stranger Things. No solo Alto Well. Sino la capacidad de aparecer en cualquier situación dramática y mantener la verdad del momento sin pestañear. Hay una frase que los directores suelen usar para describir a los actores con este tipo de presencia, dicen que la cámara los adora. Pero en la práctica, lo que eso significa es más simple y profundo de lo que parece, significa que cuando esa persona está en pantalla, no puedes fijarte en nada más. No porque sea la más ruidosa, sino porque su presencia es excepcional. Una presencia que no actúa, que simplemente existe. Sadie Sink lo tiene. Lo ha tenido desde el principio. Y lo que los años de trabajo han logrado es refinarlo, profundizarlo, dotar a esa presencia natural de una sensibilidad técnica que la hace aún más precisa. Crecer siendo famoso crea una peligrosa ilusión, la de creer que el reconocimiento externo es suficiente, que ser amado por millones de desconocidos llena los vacíos que solo las conexiones reales pueden llenar. Muchos jóvenes actores caen en esta ilusión. Construyen identidades enteras en torno a su imagen pública y llegan a los 20 años sin saber quiénes son cuando las cámaras se apagan. Sadie pareció comprender esto antes que la mayoría.
Mantuvo amistades de antes de su fama. Conservó los lazos con su familia con una constancia admirable, dado el nivel de agitación que la rodeaba. En entrevistas, habló de la importancia de tener personas que la conocieran antes de que existiera Max Mayfield, personas que no la vieran como un personaje, que la llamaran un martes por la noche sin cita previa ni cámara. Esta inteligencia emocional, esta capacidad de desenvolverse en la fama sin dejarse absorber por ella, no solo es admirable, sino que es lo que definirá la trayectoria de su carrera a largo plazo. Porque las carreras artísticas duraderas no se basan únicamente en el talento. Se basan en la salud. En la claridad sobre lo que importa. En la capacidad de decir no cuando no es la respuesta correcta, incluso cuando el mercado presiona por un sí. Y en la voluntad de seguir asumiendo riesgos creativos. Eso es precisamente lo que Sadie Sink sigue haciendo. Lo que ha dejado hasta ahora no es solo una impresionante lista de logros para alguien de 22 años. Es una demostración de que es posible empezar joven, crecer bajo presión constante, ser absorbido por la maquinaria de la industria en cada etapa de su desarrollo y, aún así, salir adelante como una persona íntegra. Como una artista con voz propia. Como alguien que sabe distinguir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que realmente eres. En una industria regida por la lógica del mercado, donde el siguiente papel se elige en función de la remuneración más alta o la mayor visibilidad, Sadie ha demostrado tener una visión diferente. Los proyectos que acepta comparten algo que va más allá del tamaño de la producción, tienen algo que decir. Cuentan con personajes reales, con contradicciones auténticas, con historias que trascienden el mero entretenimiento. Esto no es casualidad. Es una elección. Es la elección de alguien que comprende, desde temprana edad, que el trabajo que realiza define quién es. Que cada rol es una declaración sobre lo que considera digno de atención. Y que construir una carrera con integridad significa decir no tan a menudo como decir sí. Una niña de 11 años subió a un escenario de Broadway con su nombre en el cartel. Aún no sabía la magnitud del viaje que estaba a punto de emprender. No sabía de los ensayos nocturnos que le esperaban. De los papeles que lo exigirían todo. De las cámaras que nunca se apagan. De la fama que llega antes incluso de haber terminado de descubrir quién eres. Pero así fue. Se quedó en el escenario. Siguió volviendo. Y lo más impresionante no es lo que logró, sino cómo lo logró. Con precisión. Con intención. Con una constante negativa a convertirse simplemente en lo que resultaba conveniente para los demás. La chica de Brenham, Texas, había estado aprendiendo desde aquel primer momento bajo los focos. Estaba aprendiendo que el escenario exige honestidad. Que la cámara no perdona la falsedad. Que el público percibe la diferencia entre actuación y presencia. Sadie Sink sigue escribiendo esta historia. Y si los primeros capítulos son un indicio de lo que está por venir, lo mejor está aún por llegar. Y la única manera de perdurar de verdad es siendo auténtico. Y quizás sea precisamente ahí donde la historia de Sadie Sink encuentra su significado más profundo. Porque cuando analizamos una carrera como la suya, es fácil perderse entre las cifras. Entre los millones de espectadores. Entre los contratos multimillonarios. Entre las portadas de revistas. Entre las alfombras rojas. Entre los eventos exclusivos. Todo eso llama la atención. Todo eso parece grandioso. Pero casi nunca es lo que realmente perdura. Lo que queda son las opciones. La elección de una chica de Texas que decidió creer en esa extraña sensación que surgía cada vez que subía a un escenario. La decisión de una familia que dejó atrás la seguridad de lo conocido para perseguir un sueño que no ofrecía garantías. La decisión de una adolescente que podría haber convertido la fama en un espectáculo permanente, pero que prefirió preservar partes de sí misma lejos del foco mediático. Y, lo más importante, la decisión de seguir evolucionando cuando sería fácil caer en la complacencia. Llega un punto en la vida de muchos artistas en el que el éxito se convierte en una trampa.
El público empieza a esperar siempre lo mismo. Los estudios ofrecen distintas versiones de la misma imagen. El mercado premia la repetición. Y muchos acaban atrapados en la imagen que los hizo famosos. Sadie Sink parece haber comprendido desde el principio que mantenerse vigente no significa repetir lo que ya ha funcionado, sino seguir creciendo. Eso fue lo que pasó después de Stranger Things. Si bien millones de personas aún la veían solo como Max Mayfield, ella continuó buscando personajes diferentes. Historias diferentes. Retos diferentes. Porque el objetivo nunca fue ser reconocido por un solo papel. El objetivo era convertirse en una actriz capaz de trascender generaciones. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Cada año surgen personalidades famosas. Cada mes aparecen rostros virales. Diariamente aparecen celebridades instantáneas en las redes sociales. Pero los artistas que logran construir una carrera sólida a lo largo de décadas son escasos. Tienen algo en común. Piensan a largo plazo. Piensan más allá del próximo proyecto. Piensan más allá de la próxima ronda de aplausos. Y esa es precisamente la impresión que transmite Sadie. La de alguien que entiende que una carrera profesional no es una carrera de velocidad de 100 metros, sino una maratón. Quizás por eso goza de tanto respeto entre directores, críticos y colegas. No solo por su evidente talento, sino también por la discreta disciplina que lo sustenta. Porque el talento abre puertas. Pero el carácter decide lo que sucede después de que se abren. Al repasar su trayectoria, es imposible no darse cuenta de que cada paso contribuyó a forjar la persona que es hoy. La niña que se enfrentó a los escenarios de Broadway. La adolescente que tuvo que lidiar con una fama mundial inesperada. La joven actriz que se labró un espacio en proyectos cada vez más exigentes. Todas estas versiones coexisten en la misma historia. Ninguno reemplazó al otro. Cada uno dejó su huella. Cada uno añadió una capa. Y quizás eso sea precisamente lo que hace que su trayectoria sea tan interesante de seguir. Ella aún está al principio. Por impresionante que parezca todo lo que ha logrado hasta ahora, lo cierto es que Sadie Sink pertenece a una generación de artistas que aún tienen décadas por delante. Décadas para experimentar. Décadas para cometer errores. Décadas para sorprender. Y si hay alguna lección oculta en su historia, va mucho más allá del mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que el verdadero éxito no llega cuando el mundo finalmente se fija en ti. Sucede cuando logras mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando el mundo empieza a observarte. Muchas personas logran el reconocimiento. Pocos logran preservar su propia identidad. Muchos alcanzan la fama. Pocos logran mantener su propia esencia. Sadie Sink parece estar entre esas pocas personas. Y quizás por eso tanta gente conecta con ella. No solo por los personajes que interpreta, sino porque hay algo genuino en su presencia. Algo que no se puede fabricar con equipos de marketing, agentes o estrategias de imagen. Autenticidad. En un mundo cada vez más dominado por las apariencias, esta se ha convertido en una de las cualidades más raras que uno puede poseer. La historia de la chica que dejó Brenham, Texas, y conquistó Hollywood está lejos de haber terminado. Aparecerán nuevos personajes. Surgirán nuevos desafíos. Se escribirán nuevos capítulos. Pero una cosa parece clara. Independientemente del éxito que aún le aguarda, el legado más importante de Sadie Sink quizás no resida en ninguna serie, película o ceremonia de premios. Quizás reside en la forma en que eligió recorrer ese camino. Sin atajos.